Buenas noches. Es una alegría poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hemos llegado a la quinta noche, bueno, cuarta noche, día 5 de este programa especial eh, con motivo de la campaña evangelística de Semana Santa. Hoy tendremos un tema muy especial. El título es Simón Simón de Cirene, su lugar junto a la cruz. Hoy Simón de Cirene representa a cada uno de nosotros y el lugar que nos corresponde junto a la cruz de Jesús. Y junto a la cruz de Jesús somos llamados a tomar una decisión importante, una decisión de vida o muerte, una decisión de salvación. Bienvenidos entonces al programa de esta noche. Vamos a, vamos a estudiar juntos, vamos a estudiar juntos entonces esta, esta noche este tema. Hay perfiles imprecisos de algunos personajes de las Escrituras. Figuras casi anónimas o semi-anónimas con poquísima información sobre ellas. Es Simón de Cirene una de esas figuras que casi no tiene más detalles en la Biblia, pero deja una extraordinaria marca como testimonio para millones de personas alrededor del mundo donde el Evangelio es predicado. Él es mencionado en los Evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas, 3 evangelios, cada uno con solo un texto con respecto a él. Aún así aparece en la historia sagrada en los últimos instantes de la vida de Jesucristo y aparece de la forma más inesperada. Vamos a ver algunos antecedentes de este hombre. En primer lugar, vamos a notar que Jesús, en la última fase de su ministerio, enfrentó rechazo y hostilidad de parte de los líderes judíos y de los religiosos judíos. Tanto el Sanedrín como líderes que veían sus objetivos truncados por el testimonio de Jesús, se levantaron contra Jesús. Al terminar la cena, el jueves, ¿ya? La cena que tuvo Jesús con los discípulos allá en el aposento alto, Jesús se dirige al jardín de Getsemaní con sus discípulos, donde es arrestado y llevado ante los personajes que ya hemos estudiado durante estas noches. Es llevado primero, vemos el personaje de Judas que lo entrega, luego es llevado ante Anás, luego ante Caifás y finalmente ante Pilatos. Bueno, Pilatos le envía un momento hacia Herodes y luego vuelve y la sentencia que se dio contra Jesús, como lo vimos en el testimonio de Pilatos que estudiamos anoche. El Jesús es condenado en dos tribunales separados. Las ilegalidades del juicio dado contra Jesús son grandes. Jesús es condenado en estos dos tribunales por separado. En las audiencias preliminares con Anás, Caifás
y después el Sanedrín esperaban que Jesús reconozca el delito de que se le acusa, se incriminara. En la segunda etapa del juicio, Jesús es interrogado por Pilato, enviado ante Herodes Antipas y luego llevado nuevamente a Pilato. Y allí Jesús es abofeteado. Y abofeteado no es una simple palmada en el rostro, es abofeteado con un puño de hierro en la cara que le destroza el rostro de Jesús, los labios, la cara, y lo sangra. Luego es azotado, 40 azotes desgarradores que desprendieron la carne de su espalda. Fue coronado con espinas. Puedes imaginar las espinas clavadas en las sienes de Jesús. Y luego es cubierto con una capa carnavalesca, vamos a decir. No con una capa de rey, sino con una capa carnavalesca como objeto de burlas. Ese es el testimonio, la vida de Jesús. Ese es el testimonio del juicio ilegal contra Jesús. Ahora, mira, Jesús es entregado luego a los soldados y conducido rumbo al Calvario, sin alimento ni agua, sin dormir. Recuerden que estuvo con los discípulos en la cena, luego fue arrestado, fue juzgado toda la noche. Al amanecer, ahora llega el día y es llevado cuesta arriba hacia el lugar del Calvario, cansado por los atropellos y abusos físicos de las últimas horas. Ese es Jesús, quien lleva en sus espaldas el peso de la humanidad, la necesidad de la humanidad y también las culpas de la humanidad. Querido amigo, querida amiga, queridos hermanos, aquí en esta noche que están escuchando, Jesús lleva tus culpas y mis culpas. Ahora, hay un encuentro con Jesús camino al Calvario. Él lleva en sus hombros el madero horizontal de la cruz, ¿ya? El patíbulo. Dicen algunos historiadores, investigadores, que ese madero debía pesar aproximadamente 30 kilos. Vas a decir que no es mucho, pero lleva 30 kilos cuesta arriba en una montaña. Este acto de llevar este madero a las espaldas resumen lo inusual que se publica también en la revista Clinic Medical, que dice que Jesús se encuentra ya en un estado crítico. Es decir, está lastimado físicamente, está lastimado, vamos a decirlo para nosotros, psicológica y emocionalmente también te puedes imaginar con tanto sufrimiento que se le fue entregado. Los dos en direcciones opuestas. Cirene, de donde procedía Simón, era una colonia griega en el norte de África. ¿Ya? Ahí está Jerusalén,
en la Tierra Santa, y al sur está África. Y al norte de África, dando hacia el Mediterráneo, está la ciudad de Cirene. Tenía una importante población judía. Eso sugiere que Simón no vivía en Jerusalén, donde ocurrió el evento de la crucifixión, sino que había ido para las celebraciones de la Pascua a Jerusalén. La cruz que había sido preparada para Barrabás, la cruz que había sido preparada para Barrabás, fue puesta sobre los hombros magullados y ensangrentados de Jesús. La carga que llevaba nuestro Salvador era demasiado pesada para él en la condición débil y doliente en la cual se encontraba. Como puedes leerlo en El deseado de toda la gente, página 690. El momento del encuentro es preciso. Simón presencia la escena de vergüenza y dolor y se queda atónito en el camino. Jesús subiendo hacia el monte Calvario y él cruzando la calle hacia el lugar de adoración en el templo a donde quería llegar. Él se queda así, impresionado por este cuadro. Mira la escena de vergüenza y dolor y se pregunta, ¿será que el contacto con las sangres y con los soldados paganos habría hecho que el cireneo se sintiera impuro para la Pascua, frustrando así el propósito de su largo viaje? Un judío no podía tocar sangre para entrar al templo, no podía tocar a un extranjero, porque eso era considerado contaminación, e impuro no podía ir al templo. 7 días tenía que cuidarse. Pero ahora él ve eso y siente que puede contaminarse, pero queda impresionado por el cuadro que está mirando. El Simón fue obligado por los romanos, por los soldados, quienes lo forzaron. Jesús estaba en el límite de su resistencia física, ya te puedes imaginar. Ya no podía avanzar más. ¿Será que la providencia divina había conducido a los soldados romanos hacia Simón? Simón no fue un mero espectador. Participó directamente del sufrimiento de Cristo. Dios en su infinita misericordia había proporcionado esa ayuda para Jesús. Tomar la cruz, queridos amigos, se transforma en un tipo de participación que se convertiría para siempre en parte del discipulado. Querido hermano, que esta noche estás participando, la cruz es tal vez uno de los mayores privilegios de las Escrituras. El papel desempeñado por un personaje secundario es casi anónimo. ¿Cuánto sabía Simón? ¿Cuánto llegó a comprender? Todos los demás del cortejo desaparecen con el tiempo, pero la memoria de Simón permanece hasta hoy, permanece viva
e inspiradora en ese momento en el que él se arrodilló al lado del cuerpo caído de Jesús. Se unió para siempre al gran drama del universo. El hombre de Cirene, en una acción no ensayada, no practicada, hizo lo que millones de cristianos a lo largo de los siglos estarían dispuestos a hacer si tuvieran la oportunidad. Yo sé que tú que me escuchas aquí en esta noche, también dirías lo mismo. Si tuvieras la oportunidad, tú también llevarías la cruz de Cristo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es verdad que la cruz de Jesús es un privilegio grande para los hijos de Dios. Y ahora nosotros podemos simbólicamente tomar la misma decisión y llevar la cruz que Jesús llevó rumbo al Calvario, como lo hizo Simón. Ahora, mírame, él acompañó a Jesús hasta el Calvario y testificó el resultado de ese drama. El privilegio es nuestro, tomar la cruz y seguir a Jesús en dedicación y servicio. No solamente ser parte de una iglesia, no solamente ser parte de una ceremonia, sino el privilegio de ser un siervo del Señor, que aún teniendo dificultades, aún teniendo muchas cosas que van a perseguirlo por siempre, es capaz de levantar la cruz y seguir a Jesús y servirle para preparar a otros para su reino. Hay algunos personajes en la Biblia. Alejandro y Rufo. Las escrituras no ofrecen muchos detalles sobre Simón. Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos capítulo 15, versículo 21, se refiere a él como padre de Alejandro y Rufo, miembros de la iglesia primitiva. Y en Romanos capítulo 16, versículo 13, Romanos capítulo 16, versículo 13, el apóstol Pablo incluye un saludo a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dice el apóstol Pablo. Les ruego, hermanos, que se guarde, versículo 13. Saluden a Rufo, elegido en el Señor, y a su madre, que también fue madre para mí. Qué interesante. En Romanos capítulo 16, versículo 13, encontramos este testimonio del apóstol Pablo. ¿Serían ellos el hijo y la esposa de Simón? Si ese fuera el caso, el servicio y la dedicación eran parte de la familia de Simón. Él no es recordado en las escrituras por sus talentos, no es recordado por su conocimiento, no es recordado por sus recursos o religiosidad exterior. Su participación en las narrativas de los evangelios dura un corto espacio de tiempo que podría ser contado en términos de minutos, pero de significado para la eternidad. Queridos hermanos y amigos,
Hoy encontramos el testimonio de Simón de Cirene. El largo recorrido del Cireneo del norte de África, Palestina, nos viene a la mente. Él viene preparado para la celebración de la Pascua. Y en el camino, ya cerca al templo, se encuentra con quien es nuestra Pascua. Ese era el encuentro de su vida. Él presenció los clavos atravesando las manos y los pies del Señor. Vio esa lanza romana atravesar la carne y abrirle el pecho. Compartió la intensidad de ese momento. Vio el sol oscurecerse. Oyó la oración del Salmo 22 en los labios del crucificado. El clamor de Jesús resonaba en su oído cuando dijo, consumado es. Vio cuando él inclinó la cabeza y el sol, intenso y brillante como jamás lo había visto. Simón salió del Calvario marcado para siempre. No sabemos nada más de Simón. Después de eso, permaneció en Jerusalén. Fue parte del grupo mencionado en Hechos capítulo 2, versículo 10, entre otros de Cirene, contado como judíos piadosos. No lo sabemos. Y tampoco es realmente importante. Lo que sí es importante es que Simón, después de ese encuentro, estuvo siempre agradecido por esta providencia. Esa gracia del Señor le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga, como lo dice la hermana Elena de Huay. Un evangelio apócrifo fue escrito en su nombre y ese evangelio se llamó Los Hechos de Simón. Según la tradición, él volvió a Egipto, donde predicó el evangelio que él conocía por experiencia personal. Fue martirizado. Lo importante de su vida es su ejemplo y la invitación de Jesús a través de él, que dice, ven y sígueme tú también. Hoy, queridos hermanos, tenemos la oportunidad de tomar la gran decisión. A los miembros de iglesia que ya son bautizados, hoy te digo, levántate, toma tu cruz, sigue el ejemplo de Jesús, sube al Calvario y entrégale tu vida a Él, sirviéndole. Hoy decide servirle todos los días de tu vida hasta que Cristo venga otra vez. ¿Quieres tomar esa decisión? Tómala ahora y te vas a poner de pie cuando te indique. A los que todavía no son bautizados y no son miembros de la iglesia, quizás estás aquí
Por una casualidad alguien te invitó y estabas en camino a otro lugar, pero estás aquí. Hoy tú te has encontrado con Jesús. Y hoy Jesús quiere llenar tu vida del gozo de la salvación. Hoy el llamado del Señor te dice, toma mi cruz y camina conmigo rumbo al Calvario. Sé parte de esta experiencia. Sé parte de mi iglesia. Sé parte del pueblo que espera la venida del Señor. Hoy, querido joven, querida señorita, niños o adultos, tienes que tomar la decisión por Jesús. Mira allí a Jesús, camino al Calvario, y como Simón de Cirene, dile, Señor Jesús, cuenta conmigo. Yo tomaré tu cruz y seguiré contigo hasta el Calvario. Aunque tenga que morir, lo haré por ti. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? Amén. Amén. ¿Quieres tomar esa decisión? Levanta tu mano o ponte de pie allí donde estás. Ponte de pie, por favor. A los miembros de iglesia, a nuestros invitados, a nuestros amigos, todos pónganse de pie. Entréguenle su corazón a Jesús. Entréguenle sus talentos a Jesús. Entréguenle todo a Jesús. Levanta la cruz de Cristo y camina en pos de Él. Este sábado tendremos bautismo. Y tú has sido llamado por el Señor a entregar tu corazón a Él, a servirle a Él y a ser bautizado. Voy a pedir a los que no son bautizados que pasen al frente y pedir también al hermano que nos está acompañando allí en estas noches o al anciano salir al frente para hacer una oración por ellos. Yo voy a hacer una corta oración. Ustedes tomen allí sus nombres. Tomen sus nombres mientras ellos siguen viniendo. Tomen sus nombres, por favor. Vengan con sus amigos, vengan con las personas que le invitó, vengan al frente. Entrégale tu corazón a Jesús. Haré una corta oración y luego se terminará el programa y el anciano o el predicador que está presente hará una oración de bendición también para ustedes. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque tu grande amor nos ha alcanzado y hoy tenemos esperanza de salvación. Hoy queremos, contra todos los pronósticos, decirte que nos hemos encontrado contigo y no para irnos, sino para formar parte de tu iglesia, para tomar tu cruz y seguirte, para hacer un compromiso real. Muchos de los que están aquí serán bautizados, otros ya fueron bautizados, pero hoy es un día de salvación. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Este sábado tendremos bautismo. No rechaces a Jesús. Toma la mejor decisión. Dios te bendiga. Te esperamos mañana para el tema número 6.